Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy, jueves 25 de septiembre, programa número 64. Humoresque, un puente a la cultura checa, produce y conduce quien les habla, Ana Yancu, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo en este segundo año sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. El sábado pasado, 20 de septiembre, fue la última función de La Peste Blanca, así que habrá que esperar hasta el año que viene, parece, para que lo van a, según Diego Cosín, el director, van a volver a ofrecerla, pero bueno, todavía no sabemos cuándo. El retablo de la Jesenská, que es la otra obra que nos ocupa, suite de madrigales del compositor argentino Pedro Santiago Txotxourian y que se inspira en el libro La Jesenská de Ana María Arzoumanian, se centra en la figura de Milena Jesenská. Quedan dos funciones, hoy 25 de septiembre a las 20:30 horas y el domingo 28 de septiembre 17 horas. La obra dura 60 minutos en el Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen 1934 de esta ciudad. La boletería se puede adquirir en las entradas miércoles, jueves y viernes de 17 a 21 horas y también por alternativa teatral. Como el maestro Txotxourian nos ofreció algunas entradas, me quedan dos libres que él generosamente puso a nuestra disposición para este domingo 28 de septiembre a las 17 horas. El que está interesado me contacta por mail y con gusto combinamos. En el rincón de la abuela, Babichin Koutek, hoy les traigo una leyenda muy singular y quiero agradecer por ella porque yo siempre busco y tengo material, pero esta me la acercó una querida amiga que se llama Inés. Y tiene que ver con un perro fiel. En las calles de Praga, una pequeña placa de bronce llama la atención de los visitantes. Por su forma, sino por un detalle curioso. El perro representado allí brilla mucho más que el resto de la escena. La placa narra una antigua leyenda. Se dice que este perro fiel guió a su amo hasta descubrir que su esposa lo engañaba con nada menos que el obispo de la ciudad. En la escena aparecen todos los personajes, pero con el paso de los siglos, porque esta historia tiene, o sea, como leyenda no es comprobable, pero la placa tiene muchos siglos, el perro se convirtió en el verdadero protagonista de esta historia. El motivo es simple. Quienes pasan por allí acarician su figura, la figura del perrito, una y otra vez, frotando el bronce para darle brillo. La razón, asegurarse buena suerte y, de paso, reconocer al animal como lo que siempre fue, un buen chico. El resultado es visible hoy. Mientras el resto de la placa se ha oscurecido con el tiempo, el perro sigue resplandeciendo como si la ciudad entera lo hubiera adoptado como símbolo de lealtad. Dos reflexiones al respecto. Yo, por lo menos, no sé dónde esta placa está. Está en alguna callecita de Praga.
Si alguien de mis oyentes la vio o sabe en qué calle está, le agradecería inmensamente que me mande un pequeño mail dándome la información, por favor. Y segundo, una reflexión a lo largo de los siglos. Chicas, me parece que tenemos que enterrar perritos fieles para que también nos lleven al lugar que corresponda, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Damos por terminado, parte jocosa, parte no tanto, y vamos con el calendario de septiembre, que es muy abultado. El jueves pasado estuvimos hablando con el profesor Taborsky del 16 de septiembre, que fue Svata Ludmila, Santa Ludmila. Es conocida como Santa Ludmila de Bohemia, mártir laica, patrona de Bohemia y de las tierras checas, de los conversos, de las duquesas y de las viudas. Después tenemos el 19 de septiembre, que se abrió finalmente la carta de Tomás Garrigue Masaryk, que dejó hace 88 años con la presencia del presidente, su excelencia, señor Petr Pavel. Esto daría para un programa completo tratar ese tema, pero trataremos de hablarlo más adelante. Y por último, tenemos más fechas en el calendario. El 23 de septiembre de 1901 nació en Žižkov, Praga, Jaroslav Seifert, nuestro Premio Nobel de Literatura en 1984. Por otra parte, mañana, 26 de septiembre, nuestra querida Gloria Kazda, Bohuslava Kozlova originalmente, cumpliría años. Gloria nació el 26 de septiembre de 1909, o sea que mañana cumpliría 116 años en la querida ciudad de Pshivor, Moravia. Falleció el 30 de mayo del 2004, hace 21 años. Aquellos que no la ubican, la maestra Kazda fue bailarina del Teatro Colón, pero sobre todo una maestra de estrellas. Entre sus alumnos más queridos, pero por todos querida, figura el actual director del Teatro Colón, Julio Boca, Raquel Rossetti, Silvia Basilis, Maricel Dimitri. Podría nombrar muchísimos, no quiero faltar a nadie, pero realmente fue una maestra de maestros. Finalmente, este domingo 28 de septiembre, nosotros celebramos, o sea, es la segunda fiesta más importante en la República Checa, es San Venceslao, también el Día del Estado checo. Es una larga historia, por supuesto, y voy a darles algunos lineamientos, pero muy, muy cortitos. Pero la fiesta nacional continúa siendo el 28 de octubre, o sea, los dos 28. 28 de septiembre es San Venceslao, 28 de octubre es el día, la fiesta nacional, que conmemoramos la constitución de lo que se llama la Primera República, el Estado checoslovaco. Con respecto a San Venceslao, un 28 de septiembre de 935 fue asesinado el entonces príncipe Venceslao. San Venceslao es en el Estado checo, la corona real checa, patrono de las tierras checas. Desde el año 2000 que se considera fiesta nacional esta fecha. Ahora, ¿por qué? Les voy a leer algunas. A ver, tengo tantos papelitos. San Venceslao, el príncipe que se convirtió en mártir. San Venceslao, nieto del príncipe Borzybój, recuerdan que el jueves pasado estuvimos hablando con Peter sobre Ludmila, la abuela de Venceslao,
Entonces, Ludmila estaba casada con el príncipe Boyeboy de la casa de los Premislidas, descendiente directo del Premislida o Premislita, casado con Libuye, la primera princesa, y se convirtió, San Venceslao me refiero, en la segunda mitad del siglo X en la máxima autoridad de la parte central de Bohemia. Trasladó su sede de Levigradex a Praga y la ciudad se convirtió bajo su gobierno en el centro del naciente Estado checo. De ahí que se haya determinado que el día de su muerte, el 28 de septiembre, sea el día del Estado checo. Su hijo, o sea, Bratislao I, el hijo de San Venceslao, se casó con la princesa. El hijo de Ludmila, no de San Venceslao, Bratislao I, se casó con la princesa Drahomira, procedente de un principado eslavo situado al noroeste de Bohemia, y tuvo 2 hijos, Venceslao y Boleslao. El drama familiar e histórico que conllevó a 2 de los asesinatos más tristemente famosos de la historia checa echó raíces con la muerte de Bratislao. Ya que sus hijos eran demasiado pequeños, Drahomira ejerció la regencia. Tras frecuentes conflictos con su suegra, la princesa Ludmila, sobre la influencia de esta última sobre el adolescente príncipe Venceslao, el 15 de septiembre de 921. Drahomira mandó a 2 vikingos varegos para que estrangularan a su suegra, literalmente. De esta manera, la princesa Santa Ludmila fue la primera mártir de la casa de los Premislitas. No todos estos estaban contentos con el camino cristiano que emprendió Venceslao. Las relaciones más estrechas con Sajonia conllevaban una cristianización más profunda que afectaba las viejas costumbres tribales y paganas, incrementando el poder del soberano como representante de Cristo en la tierra en detrimento de los caudillos locales. Venceslao apenas comenzaba su obra. Se enfrentaba al mismo tiempo al rechazo de su política y a los conflictos continuos con su hermano menor Boleslao, quien envidiaba su posición. El asesinato de Venceslao y el comienzo de su culto. El 28 de septiembre de 935, Venceslao se encontraba de visita en el castillo de su hermano Boleslao, a donde había viajado para celebrar el cumpleaños de su sobrino. En algunos otros lugares dice que lo habían invitado al bautismo. Pero el odio de Boleslao se había vuelto demasiado fuerte. De camino a la iglesia por la mañana, Venceslao encontró a su hermano y a alguno de sus hombres. Sus intenciones le fueron claras de inmediato e intentó protegerse en la iglesia. No sabía que el sacerdote estaba complotado con Boleslao. Este impidió que Venceslao se protegiera en el templo. Los asesinos lo alcanzaron y ante las puertas cerradas lo atravesaron con sus espadas. Esta es la triste historia detrás de la celebración de este domingo de San Venceslao. Escucharemos, a modo de homenaje, Svatovatlavský coral, coral de San Venceslao en su versión original.
Sí, aquí estamos. Acabamos de escuchar Svatowacławki Chorale, Coral de San Wenceslao, en su versión original y oficial. Además, han llegado, por eso me encuentran un poco alterada, 2 invitados muy especiales hoy. Tengo el placer y agradezco la venida de Su Excelencia, señora Jarmila Povejilova, embajadora de la República Checa. Muy buenas tardes. Y el señor Filip Kanda, primer jefe adjunto de la misión. Muchas gracias, un honor y un placer tenerlos a los 2 juntos aquí. Es la primera vez, los he tenido por separado. Perdón por mi garganta, pero todavía estoy un poco mal. Tenés muy buena convocatoria hoy, Ana. Muchas gracias por tu invitación. Sí, señora Povejilova, ¿cómo está usted? Le agradezco tanto, yo sé que su agenda es muy apretada, pero se hizo un ratito. Estoy muy bien, tuvimos hace 15 días aquí la visita de nuestro viceministro, señor Jiří Kozák, fue una visita muy exitosa y también él tuvo reuniones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y también en el Ministerio de Defensa, pero también inauguró una exposición muy interesante en el Museo del Holocausto, que todavía sigue ahí hasta mañana. Hasta mañana. Entonces el tiempo se corta, pero es sobre nuestro diplomático Vladimír Vochoč, que salvó muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso les recomiendo también. Sí, realmente yo tuve la suerte de poder verla, bueno, suerte en el sentido de, no por el tema, pero fue muy interesante, yo no tenía idea de la existencia del señor Vochoč. ¿Cómo es el? Vochoč. Vochoč. Bien, y bueno, en una semana vamos a estar votando, ¿no? Exactamente. La semana que viene vamos a tener las elecciones parlamentarias que aquí en Argentina comienzan el jueves, el día 2 y también continúan el día 3 de octubre. Eso es una cosa bastante excepcional que un país tiene la votación en 2 días, pero eso suele ser en República Checa. Y en Praga, en todo el territorio de la República Checa, se vota viernes y sábado. Pero aquí en Argentina, como que tenemos la diferencia de 5 horas, entonces tenemos que anteponer las elecciones y las votaciones son entonces jueves y viernes, la semana que viene. Claro, o sea que en la República Checa es viernes 3 y domingo, y sábado 4. Sí. Sí, pero en Argentina es jueves 2 y viernes 3. Sí, exactamente. Y el jueves 2 comienza a las 14 horas. Hasta las 21 horas. Hasta las 21 horas del viernes 3. Del jueves y viernes. Los 2 días son iguales, de 14 a 21 horas. Jueves y viernes. Jueves 2 de octubre y viernes 3 de octubre de 14 a 21 horas. Exacto. Perfecto. Y bueno, yo le pasé a Filip y también a la señora Povejilova una serie de preguntas que fui acumulando. Algunas fuimos contestando, no es necesario contestar todas, pero que se fueron acercando por mail, algunas por teléfono, porque la gente es un poco reacia a escribir, pero bueno. Si ya ahora no se puede solicitar voto por correspondencia, porque la posibilidad de inscribirse en el padrón creo que vencía el 24 de agosto, ¿es así? Bueno, son varias cosas juntas, Ana. Y también quisiera aclarar que nosotros tenemos toda esta información en nuestra página web desde mucho antes, bastante claramente explicado, pero entiendo que surgen preguntas y aclaraciones porque también es la primera vez que se organiza el voto por correspondencia en el exterior para el Parlamento de la República Checa y es la primera experiencia que todos tenemos en el mundo entero con nuestros paisanos, con nuestros compatriotas, así que obviamente son muchas preguntas y cosas nuevas, pero el voto por correspondencia o en presencia tanto da igual para
para ejercerlo hay una condición básica, que hay que estar inscrito en nuestra lista especial de votantes de la embajada aquí en Buenos Aires, y para inscribirse la fecha ya se venció, o sea que esa fecha se venció 40 días antes de la votación. Eso lo informamos, o sea que para ejercer el voto tanto en presencia como por correspondencia hay que estar en esta lista. Ahora, los que están en esta lista especial de votantes obviamente pueden venir a votar en persona, como siempre, como en las elecciones anteriores, o pueden votar por correspondencia. Ahora, para pedir la documentación para votar por correspondencia, son dos formas. O piden a la embajada que la embajada se la envíe, y para eso también ya la fecha se venció, porque eso fue 35 días antes de las elecciones. Pero todavía, si alguien decide, todavía puede en persona pasar por la embajada, pedir la documentación y hacerla llegar tanto por correo, por correspondencia, o incluso dejarla en un sobre, entregarla en un día laboral, también se puede. O sea, pero tiene que hacerlo en persona, recogerla y hacerla llegar. Pero pedir la documentación por correo, eso ya se venció el plazo. No, porque ya no da tiempo. Semana no hay posibilidad de que lleguen. Justamente algunas de las preguntas que aparecieron es: si ya pedí, por ejemplo, si ya pedí votar por correspondencia, ¿igual puedo presentarme en persona? Supongo que tiene que avisar. Sí. Puede pasar, puede venir por persona, también puede venir en persona. O sea, si pidió el envío de la documentación y en vez de enviarla de regreso se presenta en persona, también se puede hacer. La entrega en persona, sí. Perfecto. Dice: ¿se va a poder votar también en algún consulado? Entiendo que esta pregunta es presencial. ¿Se va a poder votar también en algún consulado honorario en Argentina o solo en la embajada? No, son solo las embajadas en todo el mundo que están autorizadas para organizar las elecciones. Ajá. Dice: ¿qué pasa si justo el día de la elección no puedo viajar? Entiendo que iba a viajar para hacer el voto presencial. Y dice: ¿existe alguna alternativa? Bueno, eso precisamente es a elección de cada votante. O sea, que si ya con anticipación sabía que no podía viajar, que tenía algún otro viaje o algunos deberes que hacer, se hubiera inscrito o pedido el voto por correspondencia, ¿no? Entonces eso es cuestión de planificar también de cada votante y ejercer su responsabilidad de votar. Ahora, el voto es personal, no puede mandar el sobre con otra persona. No, obviamente es personal, sí, claro. Esa también fue una pregunta hay que llevar también siempre su identificación, o sea, el pasaporte checo, o incluso los turistas, su carnet, su cédula de identidad también, o sea, identificarse con un documento oficial. Perfecto. Ahora, los votantes en forma presencial el día de la votación tienen que llevar su pasaporte vigente. Sí, claro, vigente. Su pasaporte vigente o su carnet de identidad si el pasaporte está vencido, no se puede votar. No se puede votar. Tiene que ser documento oficial y vigente. La otra pregunta es que si en el voto por correspondencia le mandan todas las boletas, o sea, porque hay, supongo que hay boletas de todos los partidos que se presentan. ¿Cómo es esto es curiosidad más que nada en el voto por correspondencia? No, la instrucción es bastante clara. Las boletas de los partidos, los votos, este año los que votan por correspondencia recibieron con la documentación también una instrucción escrita con la dirección web del Ministerio del Interior checo, donde acceden y se imprimen los boletos. En un formato A4 se imprimen y obviamente envían solamente una. La que eligen. La que eligen de un partido político, obviamente. Los votantes que llegan en persona a la embajada, nosotros en la embajada tendremos suficientes votos de cada partido para que puedan recibirlos y detrás de la cortina escoger aquel que eligieron e insertarlo en el sobre
que después depositan en la urna. Claro, una interrogante era, tenían que mandar en voto por correspondencia a cada persona las hojas. No, acceden claro en la página web y eligen la que quieren. Sí, ni siquiera reciben las boletas, porque cada votante inscrito para votar por correspondencia se imprime los boletos, o incluso solamente aquel que quiere elegir. Bueno, acá preguntan cómo se organiza la verificación de identidad y el registro del voto. Bueno, esto está con el pasaporte, ya esto creo que está contestado. ¿Va a haber suficientes boletas de todos los partidos en la embajada? Antes de que me contestes, esto es muy clásico que lo pregunte un argentino, porque es uno de los problemas, como nosotros vamos a tener votación también, es lamentable, pero a menudo sucede que uno entra al cuarto oscuro y no encuentra todas las boletas. Entonces como que están de alguna manera limitando o llevándote a que votes a alguien que quizás no quisieras, ¿no? No se preocupen, porque eso nunca va a suceder, porque nosotros como en la embajada siempre estamos muy bien preparados, obviamente, y tenemos nuestras previsiones basadas, por ejemplo, en el número de votantes inscritos en la lista especial de votantes, o sea que sabemos que si hay, por ejemplo, 150 personas en la lista, no vendrán a votar 1.500, obviamente. Podrán votar algunos más entre los turistas que también lleguen aquí y votan trayendo su carnet electoral emitido en su distrito en Chequia, pero estos son también máximo decenas de personas, o sea que tenemos nuestras previsiones y nuestras reservas de boletos también. Perfecto, por ese lado nos quedamos tranquilos. Dice, ¿cómo se resuelve si un votante tiene domicilio en otro país, pero justo viene a la Argentina el fin de semana de las elecciones? Esta pregunta, que la hizo alguien que justamente va a estar para la semana que viene acá, pero no es de Argentina. Yo recuerdo una vez que me tocó, yo estoy siempre en el listado presencial, que viajé a Praga. Entonces soñaba con votar en el Castillo. Cuando llego allá me dice, pero ustedes no, esto creo que era 2013. Me dice, pero usted no puede votar, en la embajada le tenían que haber dado como un carnet, usted tenía que haber avisado. Exactamente, todo es cuestión de planificarse. ¿Esto se puede resolver? Sí. Pero de antemano, ya para todos son plazos, son vencimientos, hasta cuando uno decide si va a votar en su distrito donde vive o si planifica un viaje para solicitar en su distrito un carnet de votante para votar en otra parte, o si va a, por ejemplo, trasladarse de forma permanente o de larga duración, entonces también se hace inscribir en la lista permanente de los votantes, por ejemplo, aquí en Buenos Aires. Pero hay que hacerlo con anticipación. Con anticipación, o sea, que si yo tengo... no voy a decir yo porque yo vivo en Buenos Aires, pero alguien que vive en Uruguay y justamente para el día de la votación va a estar en Buenos Aires, le viene muy cómodo pasar por la embajada y votar, ¿puede? No, Uruguay también pertenece, digamos, a nuestra embajada en Buenos Aires. Uruguay y Paraguay, junto con Argentina, forman el distrito electoral nuestro, donde se vota en la embajada de Buenos Aires. O sea que siempre, igual si fuera de Uruguay y pensaría viajar a Argentina, o incluso si no pensaría, pero si quiere votar, tiene que hacerlo con la embajada en Buenos Aires. Otro asunto sería si fuera, por ejemplo, de Brasil. Si fuera de Brasil y si fuera un votante inscrito en la lista permanente de votantes en Brasilia o en Sao Paulo, donde hay consulado general, todavía tiene tiempo pedirles en la embajada en Brasilia para que le expidan el carnet de votantes. ¿Y qué tiempo tiene antes de...? Eso también está en la página de internet, pero creo que son 2 o 3 días antes, todavía hay tiempo. De la votación. Sí. Supongamos que a algún brasileño o algún uruguayo le toca viajar justamente, está inscrito, pero en el padrón de votantes de Uruguay, o sea, de Montevideo o de Brasil, y dice yo no voy a estar.
O sea, que lo podría salvar pidiendo este carnet. El carnet de... Pero está claro que aquellos que no tienen este carnet de votante no vayan espontáneamente a la embajada porque lamentablemente la embajada no les va a poder tomar el voto. Tiene que tener un aviso previo, ¿es así? Exacto. Bien. Bueno, eran tantas las preguntas. Bueno, con respecto al voto por correspondencia, ahora ya se vencieron los plazos, pero hay un tema, yo no sé si cuesta leer o a veces comprender, porque las instrucciones que ustedes ponen yo las entiendo claramente, pero a veces, bueno, no sé, no se llega a comprender. Dice, ¿cómo y cuándo puedo solicitar? Esto es anecdótico ya, ¿no? ¿Cómo y cuándo puedo solicitar votar por correspondencia? O sea, hay por ejemplo, ahora ya no, pero para la próxima elección, que van a ser dentro de 4 años. ¿Sí, 4 años? 4 años, sí, elecciones parlamentarias, sí. Pero sí, después habrán también elecciones presidenciales, son cada 5 años, y la última elección presidencial fue a principios del 2023. O sea, la siguiente votación va a ser 28. Porque es enero. Enero 28. Enero 28. Aproximadamente. Y, por ejemplo, alguien que quiere tomar sus recaudos, ¿puede ya pedir y decir yo me inscribo en el padrón? Para las elecciones 28, ¿sí? No, para pedir la votación, para pedir la documentación electoral, se puede solamente a partir de que sean anunciadas las elecciones, que se hace unos 3-4 meses antes de las elecciones. Lo que sí puede hacer en cualquier momento es inscribirse en la lista permanente de los votantes en la embajada. Eso es una lista permanente. Claro, por si no entienden, esta lista de votantes permanentes, o sea, que está siempre, equivale a lo que tenemos nosotros el padrón electoral en Argentina. Eso es la lista de votantes. O sea, que una vez que uno está inscrito, se inscribe una vez. No hace falta... Claro, ahí está permanentemente hasta que no pida su exclusión, digamos, de la lista. Cuando, por ejemplo, se traslada permanentemente para fuera de la región de Argentina, Uruguay o Paraguay. Perfecto. ¿De qué manera me van a mandar el material electoral? Ya dijimos por correo, ¿hasta qué fecha límite? ¿Qué servicio de correo conviene usar para mandarlo? Bueno, eso también depende de cada votante y de su responsabilidad cuál servicio elige. Sí. ¿Qué pasa si el sobre se pierde en el camino o llega fuera de término? No, precisamente si se escoge una, empresa certificada de correo, no se puede perder porque se rastrea, se entrega contra la firma y entonces está garantizado. Esta fue una pregunta reiterada. ¿Cómo se garantiza el secreto y la seguridad del voto a distancia? Bueno, eso también está garantizado porque la embajada ya está recibiendo los sobres de los votantes por correspondencia. Estos sobres no se abren, se guardan en una caja fuerte sin abrirla y después en el día de la votación, cuando termina la votación y cuando se empieza el conteo de los votos, que es después del viernes a las 21 horas. Sí, incluso el sábado por la mañana, según la ley, para que coincida con el horario de las 14 horas sábado en Chequia. Cuando después se empieza el conteo, también de la caja fuerte se sacan estos sobres que llegaron, se extraen los sobres oficiales que están dentro y se mezclan junto con todos los sobres que están en la urna y después apenas se empiezan a abrir y contar los votos. Perfecto. O sea que ahí no se sabe quién mandó tal voto. Exactamente. Si ya pedí por votar por correspondencia, ¿puedo cambiar de idea y votar en persona? Bueno, sí, esto ya lo has contestado. ¿Voy a recibir las boletas de todos los partidos como si se votara en la embajada? No, va a acceder a un acceso, o sea, un link o una web donde acceder y elegir la boleta. Los votantes por correspondencia reciben toda la instrucción escrita, cómo proceder, le informamos qué documentación reciben, qué hacer con ella precisamente y cómo imprimirse los boletos y cómo enviarlos a la embajada. La instrucción está muy clara. ¿Hay alguna forma de confirmar que mi voto llegó y fue contado?
Bueno, no hay, digamos, obligación por ley que la embajada tenga que confirmar la llegada de todos los votos, pero hay una forma si el votante realmente quiere estar seguro y llama a la embajada y pregunta, ¿llegó mi voto? ¿Llegó el sobre con mi nombre? Nosotros le confirmamos por que teléfono. Sí, por teléfono, por ejemplo, o por email también. O por email también es más seguro, porque esos días calculo que en la embajada van a estar todos muy ocupados. Bueno, yo creo que estamos allí. No sé si quisieran agregar algo con respecto a la votación. Y yo también puedo añadir una cosa, que se están votando los partidos, pero cada uno puede escoger hasta 4 personas en la lista que quiere que sean más votados. Entonces poner un círculo, entonces hasta 4 círculos en una lista que él escoge, y estos tienen como el voto presidencial y entonces apoya a este candidato específico. Es una opción, no es una obligación. Es decir, puede mandar solamente este papel con el partido que elige, o también puede, si tiene unos candidatos específicos que quiere apoyar, 4 círculos en una lista puede poner. Hasta 4. Sí, hasta 4. Y también, ¿y qué pasa, por ejemplo, si entrega, o sea, elige el volante de un partido y no marca nada? Esto es una posibilidad. ¿Y cuáles también serían los candidatos que se tienen en cuenta? Los primeros 4. Primeros que según el porcentaje que obtiene cada partido, entonces, por ejemplo, un partido obtiene más votos y llegan, por ejemplo, 4 personas o una persona, pero siempre según el orden de la lista. Ahora me queda más claro. Entonces quiere decir que si uno no marca, o sea, elige... O sea, van los primeros 4. Sí. Y también depende cuántas personas hacen el mismo círculo, porque tienen que pasar el 5% para que se cuente, para que esta persona suba en la lista. Perfecto. ¿Se sabe cuántos partidos participan? No estoy hablando de nombres. Sí, son 26 partidos. 26 partidos que se habilitaron, o sea, que reunieron... acá creo que era el 3%, en República Checa es el 5% que tiene que tener un partido para que entre al Parlamento. Para correr, para estar en carrera. Sí. Y claro, hay mucha conversación y mucha lógica comparación, porque tenemos elecciones parlamentarias también en Argentina. ¿Sería posible que nos marquen por qué en la República Checa es más importante que en Argentina en este momento? Sí, porque son las elecciones a Cámara de los Diputados y nosotros tenemos un sistema parlamentario, es decir, la Cámara de Diputados tiene más poder. Y el más poder tiene el primer ministro, que se ha nombrado por nuestro presidente. Y el primer ministro ahora, después de las elecciones, forma una coalición, o si obtiene más votos, entonces el partido único gana las elecciones. Y este primer ministro nombra los ministros, entonces tiene más poder. En Argentina es un sistema presidencial. Directo. Pero nosotros tenemos este sistema parlamentario y el primer ministro es que ejerce más poder. Perfecto, porque claro, aquí confunde porque nosotros tenemos la Cámara Baja, que es la Cámara diputados, la Cámara Alta, que es senadores. Y en este momento, al elegirse las elecciones parlamentarias, se eligen miembros para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores, pero nuestro presidente continúa siendo el mismo. Pero en República Checa, si entiendo bien, o sea, por favor corríjanme, el presidente representa o reemplaza la figura monárquica, ¿no es cierto?, lo que era el rey, y el primer ministro, de alguna manera, equivale a nuestro presidente, ¿no? O sea... De alguna manera sí. No, sé que hay diferencias, ¿no? Es el jefe del gobierno. Es el jefe del gobierno. Jefe del gobierno y cómo uno se hace jefe de gobierno. Tiene que ser, o sea, es el partido que ganó las elecciones, su líder
es, digamos, es invitado por el presidente para que conforme el gobierno, y tal gobierno que pueda reunir un apoyo mayoritario en la Cámara de los Diputados. Si no es capaz de conformar un gobierno que consiga ese apoyo mayoritario, entonces habría que hacer otra segunda elección del primer ministro. Ajá. ¿Y hay porcentaje? Porque calculo que para formar gobierno, o sea, el presidente invita al primer ministro. O le encarga, digamos, le encarga. ¿no? Quiero decir. Y sí, es más... Sí, tienen que, nuestra Cámara de Diputados tiene 200 diputados. Entonces, este primer ministro elegido tiene que tener la mayoría de 101 diputados para obtener el consentimiento del Parlamento de gobernar. Entonces, 101 es una mayoría. Él tiene que formarlo o sea de un partido único, o sea de una coalición, o sea de un partido y con apoyo de una coalición que no forma gobierno, pero le apoya en el Parlamento para esta votación de ser nombrado el gobierno. No hay... traslado preguntas que surgieron en conversaciones así... entre amigos, ¿no? Entre gente. Nosotros acá tenemos segunda vuelta, por ejemplo, pero la segunda vuelta no en la parlamentaria, solamente para presidente. O sea que si no logra un 40% o algo más y que tiene que tener diferencia de un 10% más con el otro, va a segunda vuelta, a balotaje. En este caso, si no reúne... O sea, el partido que más reúne, o sea, más porcentaje, pero no llega hasta los 101, tiene un plazo para poder negociar. Las coaliciones con otros partidos, digamos, minoritarios o aliados. Ajá. ¿Y ese plazo cuándo vence? ¿Cómo es? No hay plazo fijo, pero eso depende de la negociación. Y si se ve después de un tiempo que no está definido en nuestra Constitución, que no se puede llegar a un acuerdo, el presidente normalmente nombra otra persona para formar el gobierno, para que pueda formarlo de otra manera. Ah, ¿lo decide el presidente? Sí. Claro, o sea, ahí esto da para mayor conversación, ¿no es cierto? Pero era una duda, porque claro, sí, inmediatamente la gente que no está muy al tanto con la parte de elecciones compara con el sistema argentino y es distinto. Sí, lo que mencionaste de la segunda vuelta, eso también lo aplicamos pero en las elecciones presidenciales. Claro. Ahí si no se decide en la primera vuelta, hay segunda vuelta, pero estos son elecciones parlamentarias y es una sola vuelta. Y precisamente si el partido que gana, por ejemplo, tiene, por decir, 33%, eso quiere decir que no va a tener 101 diputados, porque no es 50%. Entonces tiene que apoyarse, formar alguna coalición o formar algún acuerdo con algunos otros partidos que también puedan apoyar el proyecto de este gobierno. Que sea democrático, por favor. Exactamente así, deseamos. Así que bueno, muchas más preguntas, pero ya se nos está acabando el tiempo. Yo agradezco muchísimo que hayan venido. Creo que vos tenías alguna novedad para salir un poco del ámbito serio de la votación. ¿Qué nos traes de ahí? Bueno, solo para invitarlos también al encuentro de cine europeo que se va justo a estrenar el próximo viernes. Hoy transcurrió justo la rueda de prensa sobre las películas. Son 17 países de la Unión Europea que presentan 17 películas. Y República Checa está. República Checa está, por supuesto, con su película La Última Carrera, que es una película... ya no tengo tanto tiempo para contarles la historia, así que mejor les invito para que la vayan a ver, y lo pueden hacer el día 5 de octubre. El día del cumpleaños de Havel, 5 de octubre. Es un domingo en el Centro Cultural Recoleta a las 16 horas, domingo 5 de octubre. Y quien no puede en esta fecha también puede el viernes 17 de octubre a las 18 horas, Auditorio Amigos de Bellas Artes. Aparte de Buenos Aires, también el festival se desarrolla en otras 10 ciudades
tan lejanas como Neuquén, Ushuaia, Salta, San Miguel de Tucumán y otras. Y la programación completa la encuentran online en la dirección del... ¿Me podrás dejar este? Por supuesto, sí. Porque entonces después yo lo publico. Sí, claro. Tengo ¡Qué varios. bueno! Una peli checa. Ya el año pasado, ¿cuál fue la que traje? Fue El Bohemio, sobre el famoso compositor era para esta época también. checo, también para esta época, sí. Mayormente siempre se hace en octubre. Buenísimo. Bueno, nosotros tenemos el dicho que dice una de cal y una de arena, o sea, algo difícil, serio y algo más divertido, ¿no? Aunque la última carrera, sin spoilear, ¿de qué trata? Bueno, tenía que ser una película clásica de montañas, de sobrevivencia en las inclementes condiciones, luchando por la vida contra la muerte en una región emblemática checa de Krkonoše en el año 1913. Imagínate, Ana, las tablas... esas piedras inmensas. No son piedras, son como más bien montañas. Son montañas, o sea. Como obleadas, digamos. Sí, son las montañas se hace mucha más altas checas. ¿Cómo se dice? Más bien trekking y esquí. Hay centros de esquí, pero imagínate los esquís del año 1913 y la vestimenta tan inadecuada para estas condiciones y correr 50 kilómetros sin pistas, sin nada. Y era un día casi primaveral, 24 de marzo, pero después de iniciarse la carrera cambió bruscamente el clima, llegó una tormenta de nieve, visibilidad cero, temperatura muy por debajo de cero, y entonces se volvía trágica esta carrera. Pero todo esto tal vez sería poco para tener una película, pero tiene otras dimensiones porque desarrollada en la región de los Sudetes, donde vivían los checos y los alemanes, habían disputas, controversias, rivalidades, pero en lo alto de la montaña todo vale igual cuando se trata de la vida y muerte. Entonces hay historias de alemanes que entregaban su vida por salvar a los checos, y justo estos mismos alemanes, también uno de ellos, Emmerich Rath, incluso en los años 50, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, seguía sufriendo la persecución de las élites comunistas checas. Qué paradoja, ¿no? Entonces de todo esto trata también la película. Bueno, hay que verla. Hay que verla. Y bueno, o sea, siendo un, ¿cómo se llama? Escalador, alpinista, corredor de carreras, Philippe Kanda es un especialista en el tema. ¿Quieres decir que escogí la película solo por eso? No sé, digo, pero es mucha casualidad. Hay algo en eso también. ¿Sí? Bueno, entonces no me falló el instinto. Bien. Ok, bueno, el tiempo es tirano, 17 horas. Muchas gracias a los dos por haber venido. Todavía nos queda la carta abierta de Tomás Garrigue Masaryk. Esto es un tema aparte para otra vez. Así que hasta el jueves que viene, prepárense para votar. ¡Ahoy! Gracias. Gracias. Hasta luego.